Bueno, estimados estudiantes, seguimos entonces, vamos evolucionando poco a poco con esta materia que tiene que ver con los elementos económicos, formalmente denominada elementos de economía, es diseñada especialmente para la carrera que están ustedes estudiando, ingeniería de sistemas. Eh, para mí esta materia es muy interesante y como es interesante, sí me encantaría que ustedes también no la vean como un relleno más, sino como que contiene factores de formación extensivos que los hacen a ustedes multifuncionales, multiprofesionales. Y la economía influye en todos los elementos de nuestra vida cotidiana y ustedes muy bien lo saben como futuros entes que van a abordar ese factor de producción tan importante que es la mano de obra. Cuando me refiero a mano de obra, pues es evidente que me refiero a todos los elementos que contribuyen a la producción, a la productividad de un país, de una nación determinada. Y los ingenieros de sistemas están llamados a eso, ¿sí? Dándole su adaptación a las nuevas tecnologías y en lo que se refiere a la inteligencia artificial, junto con otros elementos que requieren algoritmos especiales para eficientar los procesos, los sistemas dentro de las diferentes estructuras organizativas, ya sean que persigan fines de lucro o no lo persigan. Bien, vamos a ver hoy algunas clasificaciones de lo que diferencia, lo que identifica de alguna manera esta ciencia económica. Vamos a ver algunas distinciones importantes, algunas clasificaciones de las doctrinas de la ciencia económica que son importantes y que, bueno, crean, si se quiere, gran pugna a nivel nacional, a nivel internacional me refiero. Y de hecho se hacen apartados en grandes organizaciones en los cuales algunos países se alinean o no se alinean fundamentalmente por obedecer a una u otra doctrina económica. Es interesante y bueno, a mí me gustaría conocer, de verdad interesante, qué tendencia, ustedes con muchachos que ya, porque yo recuerdo cuando era estudiante ya tenía mi tendencia y estaba involucrado en un movimiento estudiantil con ciertas características desde el punto de vista político, eso no es malo. Lo malo es la politiquería, pero siempre el ente humano es un ser político también y debe tener sus propias convicciones y el porqué de sus propias convicciones. Actualmente lo vivimos en el país, bueno, hay tendencias que se marcan dentro de dos grandes polos, ¿no? Entonces, y sería interesante saber hacia dónde se inclinan ustedes y qué opiniones tendrían en el avance, pues en el desarrollo de salir de esta burbuja que tan dañina, si se quiere, que estamos sufriendo, ya sea desde una óptica tal hacia otra óptica tal. Entonces sería interesante porque ustedes están llamados a ser el futuro del país y bueno, hay que buscar liderazgo, hay que buscar ese liderazgo que tanto el país necesita para poder arreglar los elementos erróneos, los elementos tan poco deseables que están predominando en este momento. Bien, entonces vamos a hablar algo sobre esas distinciones, esos tipos de, de ramas de la economía, doctrinas económicas que están influyendo desde el punto de vista actual, no desde el punto de vista histórico, como le denominaban y ya ustedes saben lo que es la economía política, desde el punto de vista histórico, sino de las doctrinas económicas que están predominando actualmente en el mundo, ¿no? Entonces hay varias clasificaciones. Las más importantes, bueno, ya dije que vamos a tocar algunas distinciones importantes de la economía, pero una de las clasificaciones más importantes, estimados estudiantes, es clasificar esas doctrinas económicas desde el punto de vista del mercado. Sabiendo que el mercado es un lugar, ya sea real o virtual, donde el encuentro entre productores y consumidores. Eso básicamente es un mercado, de todas maneras después lo veremos formalmente, ese mercado, ¿no? Donde se desarrolla esa pugna amigable, amistosa entre el que necesita un bien y servicio y la persona o ente que lo produce, que lo genera. Eso es según el mercado y según el mercado tenemos el libre mercado. Algunas personas lo llaman que el libre mercado está identificado con el capitalismo y de cierta manera es cierto, pero no totalmente, ¿no? Hay algunas variantes allí que podemos hacer. El libre mercado pues es que prácticamente el Estado no lo controla, aunque eso no es cierto en 100%,
pero se caracteriza por eso, ¿no? Y es un enfoque que veremos también detalladamente desde el punto de vista del recuento de las doctrinas económicas tradicionales históricas en lo que es el neoliberalismo y son las escuelas del pensamiento neoclásico actual, que siguen de alguna manera el movimiento clásico de la economía, ¿no? Después ya tendremos chance de desglosar esa parte tan interesante, lo que son los neoclásicos, los clásicos, el keynesismo, bueno, de Keynes, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, formalmente el libre mercado son los sistemas económicos imperantes en la mayoría de los países occidentales. Me refiero a occidentales porque necesariamente es así. Es decir, los dos grandes países del mundo, que es China y que es Rusia, pues se dice que obedece a otro tipo de doctrina, aunque yo tengo mis convicciones personales en que China no es totalmente socialista, ni obedece a un modelo comunista, menos, ¿no? Él parece que es una economía de mercado disfrazada de socialismo. Pero bueno, eso es mi percepción personal y cada uno de ustedes tiene una forma de pensar muy propia y se respeta y a mí me encantaría que ustedes investigaran eso y hay una tarea para eso, ¿no? Pero entonces, formalmente, el libre mercado es una doctrina económica, una tendencia económica, una tendencia, un tipo de economía que predomina en nuestros países occidentales y quien lleva la batuta es Estados Unidos, aunque vuelvo y repito, la economía de mercado necesariamente no es un 100%, ¿no? O sea, siempre hay un control del Estado en algunos de los elementos, porque si no fuera un desastre también, ¿no? Entonces se caracteriza por el libre mercado, en donde el mismo es quien, ese mismo mercado es quien regula la pugna entre la oferta y la demanda. Hay unos modelos allí interesantes que después los vamos a ver cómo se comporta esa pugna entre el precio, entre lo que es la oferta y la demanda, para buscar un punto de equilibrio que tiene que ver con el precio, ¿no? Ellos pugnan allí, se logra un equilibrio y entonces es el precio que a lo que llega, pues, ¿no? Ahora, y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, ahí está el dólar. El dólar, ¿por qué sube? Porque no hay dólares, hay escasez de dólares. Entonces, quien paga más, pues, tiene los dólares y eso hace que los precios suban y viceversa, ¿no? La aplicación de la propiedad privada a todos los bienes y a gran parte de los recursos disponibles. Claro, esto podría decir, en cierta forma comulgo con esto en el sentido, bueno, quien trabaja, quien hace su esfuerzo, quien estudia, quien se esfuerza en tener sus cosas, tiene derecho a tener una propiedad privada, a multiplicar su calidad de vida como resultado del esfuerzo que ha tenido a través del tiempo, ¿no? Sin embargo, otros estudiosos critican a ese libre mercado, a ese capitalismo salvaje, porque todo está en función de buscar el beneficio monetario sin ver los sufrimientos de otras personas que no nacieron con ese elemento o con esa intención, pues, de buscar el dinero y satisfacer sus necesidades directamente a través de él, sino otros elementos que lo mueven, como la espiritualidad y la caridad. Entonces se vuelve, pues, muchas tendencias económicas contrarias critican al libre mercado, al capitalismo, por esa razón. Una de ellas, por cierto, fue Juan Pablo II, el difunto Papa. Él criticaba mucho y decía eso, de un capitalismo salvaje. Aunque hay que reconocer que en el capitalismo, entre comillas, hay mayor libertad de expresión que en otros sistemas económicos. Entonces, como lo bien dice acá, está representado por los Estados Unidos, quien lidera este modelo a nivel mundial. El capitalismo, vuelvo y repito, no es que sea un 100%, pero al menos es el ejemplo más loable en esta clasificación, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. Y hay una tarea en la que ustedes van a profundizar un poco más de esto. Está el socialismo. No hablo yo directamente de lo comunismo porque no creo que actualmente ninguna nación se puede considerar 100% comunista. Ese ideal de Marx, de Carlos Marx, de una sociedad utópica donde todos son iguales y que todos perciben igual renta y en esa función avanza hacia el desarrollo evolucionado de la sociedad, yo no creo el 100% eso. Algunos tintes que se trataron o que se tratan de implementar son, por ejemplo, en Corea del Norte,
y lo que es Cuba, pero sin embargo son modelos que en realidad están fracasados, ¿no? Aunque se han desarrollado algunos elementos, pero de comunismo no tiene nada. Y se dice que la China es el mejor ejemplo comunista, sin embargo ustedes saben muy bien que de comunista no tiene nada. Es una dictadura, para mí en lo personal, una dictadura de Estado, ¿no? O para hablar más diplomáticamente, una economía de mercado disfrazada de socialismo, ¿no? Bien, el socialismo es un modelo económico el cual su característica es que está basado en la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y distribución. El mejor ejemplo de esto son las cooperativas. En las cooperativas no hay patrón, no hay trabajadores, todos son colaboradores, ¿no? Ellos resguardan el bien colectivo y en función de eso, pues se crea una sociedad colaboracionista donde todos reparten los bienes, de todos son los bienes y servicios, y si hay algún beneficio, pues ese se debe repartir por igual, ¿no? Esa es la intención hace unos años acá en Venezuela de una lucha por fomentar el hecho de las cooperativas, pero con una idea que en realidad yo me gusta, y algunos países desarrollados como los países nórdicos, como Suecia, Finlandia, Noruega, tienen estos elementos y donde el sistema socialista, a través de las cooperativas, funcionaron realmente, ¿no? Sin embargo, acá en Venezuela, pues yo no sé, en realidad es un fenómeno, será nuestra idiosincrasia o no sé, pues existió esa voluntad de crear entes con estas características, pero se dieron los recursos y bueno, la corrupción hizo su banquete con respecto a este tipo de situación, ¿no? Entonces, ese sueño utópico que pregona el socialismo en muchos estados pues no logra funcionar como sus patrocinadores de sus científicos tratan de hacernos ver por estos elementos, ¿no? Y por eso se dice que son modelos utópicos, modelos que son de ensueño, pero que en la práctica real son irrealizables. Entonces el modelo económico socialista es un sistema basado en la propiedad colectiva estatal de los medios de producción y distribución. Más que todo eso está, el Estado es el que es dueño de estos modos de producción y distribución, con el objetivo de lograr una distribución equitativa de la riqueza, reducir las desigualdades sociales y eliminar la acumulación de capital en manos privadas. Entonces, por eso se diga que este enfoque no comulga con la propiedad privada. Y si se puede comulgar, quitar, ¿no? Todo lo que es capital, expropiarlo, pues esta doctrina económica sería loable para el funcionamiento de estos procesos socialistas. Entonces, reducir desigualdades sociales y eliminar la acumulación de capital en manos privadas. El Estado regula total o parcialmente la economía, a menudo mediante la planificación centralizada, priorizando el interés colectivo. Algo que suena muy bonito y que si se lograra, pues sería una sociedad un poco más, me atrevo a decir, que una sociedad capitalista. Esto es lo que busca el socialismo y algunos países en el mundo todavía, o sea, comulgan con esto, lo tratan de imponer. Aquí en Venezuela se trató de imponer, sin embargo, nunca se logró llegar ni siquiera al 30% de los elementos socialistas, en mi opinión personal, ¿no? Pero bueno, cada quien se arrincona a lo que más le convence desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, y considero que cada uno de nosotros, ustedes como estudiantes también, tienen su forma de pensar y justificaría en qué doctrina económica se inclinaría, ¿no? Pero interesante, por eso es que la controversia, el debate sobre estos elementos es interesantísimo, pero desde una manera sana y respetuosa. Bien, yo diría que estos son las dos grandes clasificaciones que tiene la doctrina económica desde el punto de vista del mercado, ¿no? Sin embargo, hay otras más. Tenemos, por ejemplo, un modelo mixto que aunque las dos anteriores son las grandes doctrinas económicas en tendencia, en realidad
son mucho más los países que obedecen a un modelo mixto. En sus instituciones, quizás públicas, obedece a un modelo socialista, pero en instituciones privadas, pues obedece pues esa parte de capitalismo, ¿no? Entonces ellos buscan lo mejor de los dos modelos. Entonces, formalmente es un modelo económico intermedio entre lo que es el capitalismo puro, donde el mercado lo decide todo, y una economía planificada donde el Estado lo controla todo. La gran mayoría de los países del mundo, como Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, incluida la misma España, utilizan este modelo económico. Yo creo que es plausible este tipo de ente económico porque extrae lo mejor de los dos modelos, ¿no? No se va a los extremos. Interesante. La economía tradicional que básicamente predomina en países de tercer mundo, mi opinión personal, como es en África, como es el sur de Asia, de Oceanía, ¿no? Algunos países de allí, del Pacífico, donde hay sociedades todavía que no han evolucionado, dice uno, desde el punto de vista económico, y ellos tienen una economía tradicional ancestral, ¿no? Entonces, este sistema económico que se basa en las costumbres culturales y las tradiciones ancestrales para determinar qué se produce, cómo se produce, quién lo produce y de qué forma se distribuye. También funciona en las doctrinas económicas socialistas lo que es el trueque y la mano de obra colaborativa, ¿no? Hoy tengo necesidad de obreros, bueno, venga compadre, venga el del vecino y me ayuda, y cuando ellos necesiten de nuestra ayuda nosotros vamos también a colaborarles, ¿no? Se centra en la subsistencia, ya ahí es malo porque son sociedades donde predomina este tipo de cosas que ya deberían estar superadas. La agricultura básica, la caza, la pesca y la recolección. Fíjate que no se menciona a procesos industrializados de tecnología y de avanzada, ¿no? Simplemente en sociedades primitivas, básicamente, porque esto es lo que caracteriza elementos eh, eh, de sociedades que a lo mejor no han evolucionado. Siendo común en comunidades rurales, indígenas y pequeñas tribus. Las decisiones son tomadas generalmente por ancianos o líderes comunitarios, porque se prioriza, por supuesto, el consumo local y el trueque sobre la acumulación de capital, ¿no? Todavía, vuelvo y repito, hay naciones que comulgan con este tipo de doctrina económica. Tenemos entonces también otra clasificación. Vimos primero según el mercado y después vimos con sus variantes, que son 4, y ahora vamos a ver según los términos de la definición. Tenemos economía ortodoxa. La economía ortodoxa, claro, esta es otra clasificación, ¿no? Pero se parece mucho a la economía de mercado, ¿no? Entonces, claro, formalmente lo establece de esta manera: mercado libre, racional, maximización de la utilidad. Eso es lo que se busca. El homus economicus, o sea, lo que interesa el hombre al que lo motiva es el dinero, la utilidad. Eso lo formularon también estudiosos de la administración como los ingenieros Friedrich Taylor y Fayol, donde el hombre lo motivaba, lo único que lo motivaba dentro de su lugar de trabajo era la remuneración. Después eso se demostró que no es así, tan así. Por supuesto que se busca un beneficio monetario, pero el trato que se le da a los trabajadores, el acondicionamiento del lugar donde trabaja, también son elementos. Hay unos estudios de Hampton que se llevaron en Estados Unidos, donde se demostró que la gente a veces cobraba un poco menos, pero que tuvieran un lugar de trabajo acondicionado y cómodo, ¿no? Y se demostró que la productividad aumentaba. Embargo, aquí dice que van de tajada, dice que la economía ortodoxa es racional, se persigue más que todo una maximización de la utilidad. Y se estudió más que todo con con los neoclásicos, la expresión francesa dice laissez-faire, laissez-passer. O sea, proveniente de una expresión del neoclasismo, que ya vamos a ver a los estudiosos de los clásicos economistas, en los cuales pregonaban que el Estado no tiene intervención en el mercado.
Eh, eh, dejar hacer, que se le dice faire, le dice passer, significa dejar hacer, dejar pasar, dejar con una mínima intervención del Estado. Es parecido al contenido filosófico que conlleva a la economía de tipo mercado capitalista. Pero este iba al extremo. Cuando se formuló, dijo, no, dejar que el Estado no intervenga. Eso sí, cuando hayan beneficios, se le aporta al Estado ciertos beneficios, pero proveniente de esa libre comercialización. Claro, eso traía abusos también, porque los beneficios a los trabajadores surgía como la explotación, y ahí cuando fue que Carlos Marx determinó en sus estudios que había una plusvalía del trabajador de la cual el capitalista se apropiaba y que no era justo. Entonces vinieron las luchas sociales para que el trabajador pudiera gozar de esa parte de plusvalía que de alguna manera le aportaba para el desarrollo de las organizaciones. ¿Sí? Está la economía heterodoxa, que son varias corrientes económicas. Uy, hay un sinfín. Capaz que ponerlas acá, bueno, sería interminable. Que nacieron para contrarrestar, para criticar a esa economía salvaje, a esa economía ortodoxa, que lo que la movía era la maximización del beneficio, la maximización de la utilidad. Entonces, se dice que son corrientes de pensamiento económico que la critican a esa economía ortodoxa y se apartan de los principios dominantes o neoclásicos, que es de donde se desprende la economía ortodoxa. Entonces surge el marxismo, que ya lo detalle, el feminismo, donde, bueno, se critican porque el machismo es una característica fundamental en la economía ortodoxa, donde las féminas ganan menos, donde se les explota, no se respeta la lactancia a sus hijos. Eso por decir algo. Y está el movimientos ecológicos, que también critican la economía ortodoxa porque es la explotación de la naturaleza, del medio donde nosotros vivimos, contaminando nuestro hogar, que es la tierra. Entonces surgen unas críticas significativas. Y como eso, hay críticas por lo menos post-keynesianas, que ya lo veremos también poco a poco, que critica estos sistemas de economía, ¿no? Que tiene que ver y se relaciona inclusive con lo que es la economía de mercado, del libre mercado, de la economía capitalista. Interesante. Ahora, según la teoría de práctica, ya esto es un poco más científico, más formal, es la teoría que se centra pues en la teórica, y yo me ubicaría acá, ¿no? En lo que es en la concepción de modelos para explicar el comportamiento de los agentes económicos y de los mercados. Entonces, todo esto es más científico en sentido porque recuerden que está los pasos del pensamiento científico, donde se explica por lo menos que todo se teoriza, se hace un estudio y se formula una teoría, y después se demuestra que si existe esa teoría, se formulan leyes. Entonces, esto busca eso, formula modelos de acuerdo al fenómeno económico y trata de explicarlos, pero desde el punto de vista teórico, ¿no? Es igual como actualmente tenemos desde el punto de vista de la física varias teorías, ¿no? Mundos paralelos, varias teorías del Big Crunch, por ejemplo, del Big Bang, que está demostrada totalmente. Entonces son teorías que aparecen desde el punto de vista de física, y acá en la economía también teoriza modelos económicos, buscando o confeccionando modelos, pero solo modelos que necesariamente no están demostrados, sino se fijan como teoría. Pero entonces, si están esos modelos teóricos, está la economía empírica, que los utiliza y trata de demostrar si esos modelos sirven o no. Claro, son más arriesgados, ¿no? Pero cuando lo logran, pues hacen elevar el conocimiento científico de la economía teórica. Entonces ahí tenemos la economía empírica. Utiliza datos reales, la estadística y métodos econométricos para contrastar, validar o refutar las teorías económicas, ¿no? Muchos economistas les gusta irse por esta parte, no van tanto por las nubes como es la economía teórica, sino, tienes el modelo, bueno, vamos a ver qué herramientas desde el punto de vista matemático estadístico
utilizamos para que ese modelo demuestre lo que pregona y así pues sea útil al movimiento económico de los diferentes países que necesitan de mejorar sus estructuras económicas. Interesante. Ahora tenemos, según su alcance, que ya lo hemos visto, no lo voy a desarrollar mucho, porque tiene dos ramas, que es la macroeconomía. Recuerden que la macroeconomía estudia más bien los elementos eh, macro, valga su redundancia, se centran en los países, evalúa por lo menos sus indicadores económicos, que por ejemplo el Producto Interno Bruto, el, el, la tasa de empleo, la inflación, la balanza de pagos, que vamos a tener la oportunidad a lo mejor de hablar de eso, y el movimiento monetario, la política económica para ver si se suben las tasas de interés, no se bajan, la liquidez, que significa la cantidad de efectivo que circula en la nación, son indicadores desde el punto de vista macro. Eso ya ustedes lo saben, gracias a Dios, porque se les ha mandado a investigar y lo han visto y lo han escuchado en estas láminas de clase. Y tenemos el enfoque de alcance, más que todo micro. Se dice micro porque ya no es a un país determinado, sino a estructuras económicas, su relación con el mercado, la producción, la distribución, pero desde el punto de vista empresarial, organizacional. No hablamos empresarial porque empresarial siempre busca un beneficio, pero ahí están también los procesos que no buscan beneficio, como un beneficio monetario, por ejemplo, como la educación o la salud. Entonces indica elementos de microeconomía, cómo es la productividad desde el punto de vista organizacional, lo que es la tasa de empleo interna, los análisis FODAS, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que cada organización, empresa, con fines o sin fines de lucro, presentan como características. Tenemos también, según la valoración, ¿no? Esto también lo hemos visto una valoración desde el punto de vista de la economía positiva, que consiste en el estudio de procesos económicos como ocurren en la realidad. Eso lo hemos hablado. Es decir, lejos de los escenarios ideales o normativos, ¿no? Entonces, aquí entran también de alguna manera esos modelos que se formulan para el estudio de esos procesos económicos ya mencionados. Tenemos también la otra parte, que es la economía normativa, que también la hemos visto, que consiste en aquellos procesos de estudio en los cuales se centran en modelos ideales. Es decir, lo que planifica el Estado, el gobierno, y que a ellos les conviene que funcione muy bien, porque de lo contrario pues sería un fracaso desde el punto de vista de su política económica. Bueno, muchachos, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Lo que importante es que ustedes tomen estas pastillitas para que refuercen su formación como ingenieros de sistemas. Y bueno, hay un trabajito por allí, a lo mejor a ustedes les será fastidioso, pero sé que poco a poco, si ustedes se enamoran de esto, tómenlo como elementos de formación, como futuros profesionales, y que sé muy bien que los va a fortalecer desde todos los puntos de vista. Muchas gracias, muchachos.